Las 10 de la mañana, 10 minutitos. Aquí tenemos a nuestro psicólogo, David Zorel. David, muy buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Bienvenido. Muchas gracias. Para hablar de un tema complicado hoy, ¿eh? Vaya, ¿eh? Un tema muy complicado, macho. Es que tocas unos temas porque detectar una mentira, yo creo que en personas es fácil, pero hay personas que han nacido para mentir. Hay personas que mienten mejor. Muy bien. Porque no son mentiras, se lo creen. Sí, es verdad, ¿eh? Si se lo creen no es mentira para él. O se autoconvence, ¿no? Entonces no va a mostrar ciertas cosas que serían posible detectarlas por parte de un experto en detección de mentiras. Pero me quiere decir que la ciencia está detrás de la detección de mentiras, ¿sí? ¿En serio? Ni lo dudes, Álvaro, ni lo dudes. La ciencia está detrás de todo de lo que se pueda medir. Y como esto se puede medir en cierta parte, hay una parte que se puede medir, de la cual luego inferir si alguien está mintiendo o no. ¿Qué es lo que se puede detectar, perdón? No es la mentira como tal, porque la mentira es compleja, es cognitivamente compleja, supone detalles, supone una construcción de una narración, etcétera. Pero hay cosas que sí se pueden detectar, como por ejemplo las expresiones faciales de determinadas emociones. Por ejemplo, del miedo ante mentir, ¿no? Y que te pillen la mentira, ¿no? Si aparece este elemento y un experto lo detecta, podría inferir que está mintiendo. ¿Se ha detectado la mentira? No, se ha inferido a razón de una serie de parámetros. Es lo que hace la ciencia de la detección de mentiras, de la cual, por cierto, soy experto porque hice un máster en comportamiento no verbal y detección de mentiras, que quedé, por cierto, número 1 de mi promoción. Qué bien tú, qué maravilla, enhorabuena. Con lo cual hablamos desde el punto de vista de una especialización en este campo. Es muy interesante este campo porque muchas veces lo asociamos a las películas, al ámbito policial y también se utiliza mucho. Es que me parece muy interesante en ese ámbito. Súper interesante. De hecho, la mayoría de mis profesores eran de ese ámbito, policial, incluso militar, pero también muy interesante en el ámbito clínico también, ¿no? En el ámbito de interacción con pacientes que quizá no necesariamente porque quieren, porque han aprendido en la mentira a conseguir lo que buscan o han tenido una historia de aprendizaje en el que la mentira ha sido parte de salir hacia adelante como han podido. Con lo cual a veces hay que saber cuando el paciente te está mintiendo. Si no, no le puedes ayudar. Existe el mentiroso patológico del que se habla tanto. De que esta persona es mentirosa patológica. Sí, pero no es algo que se nazca. De nuevo imagina un niño pequeñito que en un momento dado miente y obtiene un beneficio. Por ejemplo, evitar un castigo. Eso es el principio en el cual siente un alivio tremendo, casi como la sustancia adictiva que te da tanto placer y euforia, pues casi lo mismo. Si luego vuelve a repetirse el contexto en el cual hay tensión respecto de decir la verdad, volverá otra vez a mentir porque ha aprendido en la versión anterior que es lo bueno para él. Y así de esa manera va construyendo un aprendizaje complejo, cada vez más complejo, y eso le llamamos después, si llega a un deterioro en la vida, al final significativo, se le llamaría un mentiroso patológico, porque ese patrón aprendido le está causando problemas severos en su vida. Eso, de hecho, es un problema y que se puede tratar, ¿no? Sí, porque muchas veces incluso el que miente de forma compulsiva es impulsividad. Miente ya de primeras, sin que realmente muchas veces ya obtenga ningún beneficio. Es lo primero que le sale, con lo cual ese paciente puede aprender. Y por cierto, he tenido pacientes que tienen esta impulsividad y claro, tienen que aprender a parar antes de contestar, porque muchas veces la mentira viene te preguntan algo y no. Digo, párate un momento e incluso gestionar la vergüenza que supone el poder recular y decir, perdona, te acabo de decir que no. Perdona, es que me ha salido así. Tengo que decir que es que sí, perdóname el que te haya dicho así. Es decir, la vergüenza que genera, ¿no? El tener que ir para atrás y decir algo que acabas de decir de forma impulsiva. Bueno, eso se puede aprender de nuevo. Tenemos que romper patrones muy, muy incrustados en nuestra personalidad si queremos, no cometer esos errores en la sociedad. Me vienen los políticos a la cabeza, lo siento mucho. Lo siento por sacar el tema otra vez, David. Desde este campo se analiza mucho los políticos. Madre mía, claro, si nos inflan. Es normal que se analice eso y se estudia muchísimo a los políticos cuando hablan para ver si mienten, si no mienten, que cuando dicen algo, si lo dicen con confianza, habitualmente estos políticos... Hay gente que lo sabe mentir. Habitualmente tienen maestros detrás de este campo, evidentemente, para comunicar mejor. Sí. Inclusive para tapar ciertas expresiones que supondrían, el miedo, por ejemplo.
o el desprecio. Son emociones que nos hacen inferir mentiras. Son 3 emociones básicas, por así decir. Una es el miedo a ser detectado, pero que no todo el mundo siente cuando miente. Claro, sentirás miedo a ser detectado, pues por ejemplo, si tú, no sé, has sido infiel a tu pareja y tu pareja te pregunta, ahí sentirás miedo si sientes el miedo a perder a la pareja. Claro. Pero y si no, no sentirás miedo. Con lo cual no puedes detectar un miedo que no existe en la persona. Pero hay otras emociones, como por ejemplo el desprecio, la emoción de sentirse superior a otra persona. Es decir, si tú me la cuelas, puedo perfectamente detectar si aparece esta emoción en la cara del desprecio, porque tú es como que me lo has colado y te vanaglorias de ello. Te sientes como el gustillo de se la he colado. Y eso se puede detectar también. Esa sensación de superioridad se puede también detectar, con lo cual a mí me haría, de nuevo, tener una pista que me haría inferir o no si hay una mentira. Sobre todo son indicios, casi como en un caso policial, ¿no? Son indicios que y no de forma tajante te hace deducir una mentira, pero ese indicio lo que te hace a ti como digamos, delator de las mentiras, es como que, esto que acaba de aparecer ahí me da la pista de que tengo que seguir indagando. Tienes que seguir investigando, porque siempre que buscamos la detección de mentiras tiene que ser una serie de preguntas activas. No es pasiva, no es tú me cuentas una historia como hacen los políticos, de hecho, en la televisión. Sí. Cuentan una historia que quizá la han practicado millones de veces. Es muy difícil que realmente ahí aparezca algo, pero una interrogación, una serie de preguntas activas por parte del que está investigando si hay mentira o no, ahí sí puede preguntar de una manera, preguntar de otra, aquello donde has encontrado un indicio, volver a preguntar, insistir en la lógica, porque luego hay que, claro, quizá una cosa menos conocida es el análisis del lenguaje como tal, no tanto del no verbal, gestos, microexpresiones, sino el lenguaje. Eso es muy interesante también y se conoce menos, y es lo más eficaz, de hecho. Cuando, por ejemplo, hablamos de la mentira, la construcción de una narración de algo que no ha ocurrido, es diferente a cuando sí ha ocurrido. La narración cambia por completo. Y hay indicadores como dónde pone los detalles el que cuenta la mentira. ¿Lo pone en el hecho importante o lo pone alrededor, maquillando un poco de lo que pasó después, lo que pasó antes? Pero cuando tú le preguntas de aquello que se supone que estás preguntando, como que, bueno, es evasivo, no se incluye a sí mismo, no habla de yo, sino que generaliza. Dice cosas como, sí, se hizo así. Son pequeñas pistas. Hay que estar ahí, ¿no? Al quite, ¿no? Son muchas cosas, Álvaro. Y lo que se analiza sobre todo es la credibilidad del testimonio. No tanto, ha hecho ese gesto, entonces es mentira, que es lo que muchas veces consumimos en redes sociales. No es cierto. Pero esos indicios, cuando se conjugan en un informe lleno de matices, lleno de diferentes canales no verbales y el verbal también, se llega a concluir cosas muy interesantes ya con digamos un informe con conclusiones fehacientes, basadas en la evidencia científica que se ha podido demostrar en ese informe. Bueno, con lo cual es bastante interesante. Me decías que alguien que miente mucho se puede tratar, ¿verdad? Sí. Pero ¿y si nos mentimos a nosotros mismos? Ostras, ese es más complicado todavía, ¿eh? Si nos mentimos a nosotros mismos, probablemente, claro, ahí no haya nada que detectar, porque tú sabes en realidad que estás mintiendo, pero te estás autoconvenciendo, ¿no? Yo he tenido amigos enganchados a las drogas que se mentían ellos mismos constantemente. Sí. En cuanto a que no han consumido. No han consumido, no he hecho esto. Sí. No he ido allí. ¿Y tú crees que ellos se mentían realmente? Sí. ¿Se lo creían? Se lo creían. Además, te lo estaban contando y yo veía que se lo creían. Sí. Y tú sabías que no era verdad. Ellos al final sí sabían que habían consumido, porque su memoria estaba registrada el evento desde luego. Del consumo, pero más bien estaban... Pero puedes llegar a creértelo, David, esto, tú a ti mismo. Sí, pero con la intención de que te lo creas tú. Yo me lo creo a mí mismo, pero yo sé que no. Claro. Pero en el fondo sabes que no. En el fondo sabes que no, efectivamente. No te estás engañando a ti mismo, estás engañando a los demás. Autoconvenciéndote, es decir, la narrativa construyéndola de forma sólida, añadiendo detalles, añadiendo, bueno, pues sobre todo con la intención de engañar al otro. No te engañas a ti mismo realmente. Está bien el autoengaño en sentido de construir una narrativa más positiva, todo eso sí está bien, pero no sabes la verdad. Nunca te puedes quitar la verdad, porque está registrado en tu memoria. En ese hipocampo, en esa estructura cerebral, se ha registrado aquello que ocurrió. Puedes intentar distraer tu atención, claro, que es lo que hacemos muchas veces para gestionar emociones, la ansiedad, etcétera. Pero tú sabes que ocurrió. No te autoengañas realmente. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado, sobre todo porque, claro, la mentira envuelve otros problemas. Sí, claro, porque al final a nivel social... Claro. Claro, ahora vamos a ver la versión positiva de las mentiras. Claro, porque existe. Si existe la mentira en el ser humano como una conducta habitual, es que tiene su funcionalidad. ¿La piadosa?
Claro. Es que existe por una razón de funcionalidad social. Sí, claro, sí. Claro, por esa razón existe, si no hubiera desaparecido del ser humano. Es decir, si fuéramos sinceros radicales, ¿qué pasaría? Madre mía, eso hay películas. Esto, ¿no? te queda fatal, Sí. esto es horrible, no me gusta nada, me caes fatal, estoy incómodo aquí contigo. Sería horrible la interacción social. Sí. Con lo cual tiene un sentido a nivel de interacción con los demás. Claro, aquí el problema es la interpretación que hacemos de la mentira. ¿O para qué utilizamos la mentira? Si la utilizamos para hacer daño, para conseguir algo ajeno, bueno, pues probablemente tenga problemas, pero no es lo más habitual, ¿eh? Solemos mentir de media 5 veces al día. ¿Ah, sí? Sí, de media 5 veces al día. Bueno, yo que hablo 5 horas, pues imagínate, ¿no? Pues lo que mentirás. Claro, y muchas veces son en forma de exageración, de en fin, una hipérbole, una forma de quitar elementos de un sitio, moverlos al otro, en fin, excusas, en fin, cosas que no tienen que ver con intentar hacer daño a nadie, evidentemente. Pero el hacer daño a otras personas mintiendo hace que muchas veces cuando otro se ve afectado por esa mentira, digamos cosas como que lo has hecho para hacerme daño, pero no siempre. No siempre. Se miente para a veces evitar el malestar, como decíamos de este niño antes, ¿no? Si yo veo que me va a venir una reprimenda, puede que mienta para evitar ese malestar. No es con la intención de hacer daño a nadie. Es porque, bueno, me intento ajustar a tus expectativas. No te digo esto porque sé que te vas a enfadar. Eso no es una mentira para hacer daño. Claro. Pero el otro puede interpretar eso y decir, es que tú lo haces porque te gusta hacer daño a los demás. Bueno, no necesariamente. Bueno, David, para terminar, no tenemos más tiempo, pero tú tendrás un máster, pero las madres de antaño, esas te daban 1000 vueltas, te miraban así y sabías si estaba mintiendo el niño o no estaba mintiendo el niño. Sí, pero curioso elemento lo que estás contando. Mira, en esta ciencia se le llama el error de Otelo, precisamente a ese, porque un niño al que su madre le acusa de algo que cree que es mentira, se va a poner nervioso sí o sí, sea verdad o sea mentira. Y Otelo mató a su mujer porque creía que le estaba siendo infiel y no le estaba siendo infiel. Es decir, pero estaba igual de nerviosa porque tenía miedo a que le detectase una mentira que no era mentira. Sí, es verdad, ¿eh? Claro, con lo cual ese problema tiene la intención de detectar mentira mediante la tortura, lo que pasaba antes con las madres, que bueno, te echaban la chancla encima. Bueno, y sí que es verdad que hay gente que se pone, lo que tú decías, nerviosísima, ¿no? Claro. Porque pero es mentira. Que no puede mentir. ¿Es miedo a ser detectado? Claro. ¿O es miedo a que tú creas que estoy mintiendo? Claro, es que ese es el tema, ese es el error de Otelo. Cuidado con esto porque también se estudia en esta ciencia. David Zorel, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Hasta la semana que viene. Adiós. Amigos y amigas, nuestro psicólogo, qué buen ratito pasamos los martes aquí. 600279927. 600279927.